Los que acabaron de llegar, de pronto no. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias al Señor, estamos bien. Eh, Vamos a colocar este tiempo delante de Dios. Vamos a grabar estas enseñanzas porque sabemos que desde el año pasado veníamos trabajando todo lo que es el tema de la confesión de fe en los servicios dominicales. Entonces, vamos a darle continuidad a todo ello. Y vamos a disponer nuestros corazones, vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, maravilloso Rey, digno eres de toda adoración, de toda alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu divina presencia en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy con cada uno de nosotros, Señor, has cumplido tu promesa y nosotros hemos podido permanecer, Señor, en ti. Te damos gracias, Señor, porque día a día, Señor, estás instruyendo nuestras vidas, capacitando nuestras vidas. A pesar de los momentos buenos, Señor, y no tan buenos, allí has estado, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, porque más allá de lo vivido, Señor, es tener la seguridad, la plena confianza, Señor, de que tú estás con cada uno de nosotros. Y esa es la mayor riqueza y la mayor bendición que nosotros podemos tener. Gracias, Señor, porque en los momentos buenos podemos darte gloria. Y en los momentos regulares, Señor, de la misma forma nos llevas a humillarnos, Señor, para poder buscar tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar reunidos, Señor, en tu nombre y podemos adorarte, Señor, para poder también recibir lo que tienes para nosotros. Hoy te pedimos que por favor limpies nuestros corazones, purifiques nuestras vidas, Señor, que cada día nos santifiques, que nos perdones, Padre amado, Señor, porque entendemos que podemos pecar de mil formas, de mil maneras. De hecho, lo hacemos, Señor. Somos tan débiles, amado Dios, Señor, que tendemos, Señor, a fallar fácilmente, Señor, a violar tus mandamientos, Señor, y a pasar por encima de todo lo que tú has constituido, Señor, para nuestras vidas. Por lo que te pedimos que por favor nos ayudes, nos fortalezcas, nos levantes, Señor. Si estamos hoy por hoy, Señor, en tus propósitos, en tus caminos, Señor, es porque tú nos has guardado, Señor, de alejarnos de ti, Señor. Padre, te doy gracias, poderoso Rey, Señor, por cada vida. Y te pedimos que hoy, Señor, a través de tu divina presencia, a través de tu palabra, podamos ser instruidos, Señor. Que tu palabra, Señor, no llegue allí vacía a nuestros corazones, sino que podamos comprender quiénes somos cada uno de nosotros, Señor, la forma en que nos creaste, nos diseñaste, Señor, y lo que nos corresponde hacer. Gracias por tu inmenso amor, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza, y lo hacemos es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, de pronto, ya después de tanto tiempo, ¿quiénes recuerdan qué temas hemos visto? ¿Sí estamos grabando? Solo grabando, ¿no? No, que no va a hacer transmisión. ¿Recuerdan qué temas hemos visto? ¿Todos tienen la confesión de fe en su PDF, en un PDF o algo así? Deberíamos de tenerlo. Desde el año pasado nosotros estuvimos diciéndole a la iglesia, solicítenlo, pídanlo. Voy a ver si lo encuentro rápidamente, pero mientras tanto, ¿recuerdan qué temas? Algunos temas, no importa el orden. Hemos visto, ¿qué temas hemos visto de la confesión de fe? Dirán ustedes, no, pastor, es que ya pasó mucho tiempo. La divina providencia. Sí. ¿Qué más tenemos?
Cristo mediador. Listo. ¿Quién más? Rápidamente. Estoy tratando de mirar acá, a ver si lo encuentro. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Algo que se acuerden? Bueno, voy a enviarlo por todos los grupos. Vamos a enviarlo por el grupo que tenemos en general. Ahí les empezó a sonar. Listo, ahí está la confesión de fe. Entonces, hemos visto lo que son las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Eso es muy importante, creo que es sobre lo que basamos nuestra fe. Vimos Dios y la Santa Trinidad, entre esas la que dijo el hermano Peter. Vimos lo que fue el decreto de Dios también. Vimos lo que fue la creación de Dios. Allí entra la divina providencia, la caída del hombre y su pecado y a la vez su castigo también, lo que son las consecuencias. Y vimos el pacto de Dios, ¿sí? Y el último tema, lo que dijo el hermano Peter, Cristo el mediador. Creo que hasta ahí culminamos lo que fue en diciembre y a partir de hoy empezamos a ver lo que es el libre albedrío. ¿Listo? ¿Alguien ha escuchado con respecto a esto? Este tema ha generado también un poco de inquietud dentro de la iglesia. ¿Podemos tener libre albedrío o no? Y pues en realidad es la forma en que Dios nos diseñó, ¿cierto? Y prácticamente lo que significa esto es que Dios nos ha dado la capacidad de poder tomar decisiones de una manera voluntaria, ¿sí? Esto es lo que significa libre albedrío, pero voy a aclarar desde ya, nosotros los cristianos no deberíamos de estar haciendo lo que mejor nos plazca, ¿cierto? O sea, deberíamos de estar sujetos a la voluntad de Dios, y eso es muy importante que lo tengamos presente para todo el tema que vamos a desarrollar, porque si de una u otra forma somos pecadores, fallamos, no como fallábamos antes cuando estábamos en el mundo. Fallamos inclusive hasta de una manera inconsciente que nos lleva de todas maneras a pedirle perdón a nuestro Señor. Pero este tema del libre albedrío nos lleva a nosotros a poder darnos cuenta que la forma en que Dios nos ha creado o nos ha diseñado, pues nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a aprender a partir de hoy, porque este tema tiene varios puntos. Entonces vamos a aprovechar estos tiempos que el Señor nos regala para poder aprender más y más con respecto a la confesión de fe. Recuerde que esta confesión de fe que vamos a trabajar, que es una confesión bautista del año 1869, esto se desarrolló precisamente para darle protección a la iglesia, porque ya estaban surgiendo muchos movimientos, muchas sectas, muchas denominaciones que no tenían una base o un fundamento para poder dar como evidencia quién verdaderamente es el Señor. Y sobre todo, la iglesia iba buscando a Dios con otros fines o con otros intereses. Y eso fue lo que provocó inclusive que hubiese una, si se puede llamar así, una revolución dentro del cristianismo, un progresismo dentro del cristianismo. Hay mucha gente que se indispone y se molesta, pero a toda costa. De aquí se ha ido personas que inclusive sirviendo al Señor, cuando se hablan de los llamamientos, por ejemplo, de los profetas, de los apóstoles, que ya no son existentes para estos tiempos, se van. Y se van porque nunca comprendieron inclusive la historia de la iglesia. Si nosotros nos damos cuenta,
de un tiempo para acá es que viene el surgimiento de todos estos movimientos apostólicos, proféticos y demás. Y bueno, eso súmele todo lo que los pastores hoy por hoy dicen ser llamados progresistas, es decir, la palabra ya no es suficiente, necesitamos revelaciones nuevas. Entonces ellos o la iglesia en aquellos tiempos empezaron a decir, vamos a resguardar y a proteger la iglesia y vamos a levantar una confesión en donde sus vidas espirituales empiecen a estar cimentadas y no estén como corriendo de aquí para allá. Por eso el apóstol Pablo decía muy claro, algunos tendrán comezón de oír y van a querer escuchar todo este tipo de cosas, porque es mejor escuchar que me va a ir bien que el Señor me diga que tienes que arrepentirte. Es mejor decir, todo lo voy a tener de aquí en adelante, que el Señor me diga, mantenga su vida en integridad y en santidad, guarde su corazón, hey, todos los días tienes que batallar con tu carne, con el enemigo. Es mejor yo ir a una iglesia y sentirme emocionado y pensar que todas las cosas van a estar mejor para mi vida. Ahora, no quiere decir que el Señor nos restaure, no quiere decir que el Señor no provea, no quiere decir que el Señor nos sane, pero tenemos que ser muy coherentes con lo que la Escritura menciona, y eso fue lo que se levantó para esos tiempos, para darle protección a la iglesia, y eso queremos a través de esta confesión. No quiere decir que nosotros seamos bautistas, ¿sí? Nosotros somos cristianos. Yo siempre he dicho algo, y es que somos cristianos más allá de la denominación. Somos cristianos y hay cosas que ellos practican y que nosotros no practicamos, y hay cosas que nosotros practicamos que ellos no practican, pero nunca pasando por encima de lo que menciona la Escritura, nunca violando los parámetros que el Señor ha estructurado. ¿Listo? Eso debemos de tenerlo muy, muy, muy claro. Hay muchos pensamientos, pero la idea no es pasar por encima de lo que el Señor ha hablado. ¿Listo? Entonces, por eso veremos lo que es el libre albedrío en el día de hoy. Si tienen ya, si les llegó ahí a su celular, si tienen internet, entonces vamos a tratar este tema. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Capítulo 9. Búsquelo allí en su página y vamos a desarrollar hoy lo que es el primer punto. Bueno, ¿quién está conmigo? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? No es peor que no escucha ya. Ok, Dios, ¿cómo nos ha creado? En la forma en que nos ha creado, nos ha dotado ¿de qué? Nos ha dado una voluntad, ¿cierto? Y dice acá, una libertad natural, o sea, como quien dice, tú puedes hacer lo que quieras, ¿cierto? Tú puedes tomar las decisiones correspondientes según la situación o las necesidades, como dice acá, que tú estás atravesando. De hecho, el apóstol Pablo por allá dice, bueno, ustedes van a encontrar unos versículos, de pronto yo le añado otros, la idea es estudiar el tema, pero Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Entonces, ya todo depende de lo que nosotros, de las decisiones que también nosotros podamos tomar. Dice, y también, y de poder para actuar por elección propia. Nos ha dado el poder o la capacidad de elegir lo que nosotros queramos. Eso es tremendo y es muy bonito, porque el Señor, de ser lo contrario, pues para que su humanidad y su creación fuera sometida por completo a Él, nos hubiese creado, no sé, con un chip, como un robot, para que hagamos lo que Él quiere. De hecho, ayer estaba viendo un comunicado de que un robot se desmayó de un trabajo tan forzoso que había desarrollado durante el transcurso del día, y ellos dicen, es la demostración que inclusive
estas máquinas son creadas como tan similares al ser humano para demostrar de que ellos también se pueden fundir o dañar. Entonces uno dice, bueno, qué locura. Sin embargo, Dios hubiese podido haber creado algo similar para que todos le obedezcan. Yo no sé cuántos de los que están aquí inclusive luchan con sus propias vidas. Como el apóstol Pablo diciendo, yo queriendo hacer tu voluntad, termino haciendo lo malo, termino pecando. Y esto es tremendo porque nos sucede cuando nosotros no obedecemos a Dios como corresponde. Empezamos a sentir este tipo de cosas. Si usted no lo siente, preocúpese y órele al Señor, porque entonces quiere decir que el Espíritu de Dios no está. Si usted pasa por encima todos los reglamentos, mandamientos, estatutos, preceptos que Dios ha establecido, en donde no me importa lo que piense Dios, donde no me importa lo que piensen los demás, eso es un problema muy grande. Hablo para nosotros los cristianos, sin embargo nos ha dado esa libre elección. Dice que no es forzada, o sea, Dios no te fuerza, dice, ni determinada a hacer el bien o a hacer el mal, por ninguna necesidad de la naturaleza. Tú puedes tener necesidades, tú puedes hacer negocios, tú tienes que tomar decisiones quizás a diario, pero tú sabes si está bien o está mal, y tú sabes si lo que hiciste está bien o está mal. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, amén. Vamos a desarrollarlo rápidamente porque creo que quedan unos airecitos allí en donde de pronto yo puedo decir, uy, qué bueno que el Señor nos haya creado de esta forma. Porque hay sectas, yo no sé si ustedes recuerdan, salvos siempre salvos, creo que se llaman así. Eso todavía existe, esa denominación, un pastor que enseñó que todo el mundo necesita ir a la iglesia, necesita congregarse, pero que puede pecar y que puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Cristo hace más de 2000 años ya pagó el precio por todo ello. Entonces usted es salvo, siempre salvo, porque creyó en Cristo, no importa si peque o no. Y eso es una locura. Este hombre terminó muriendo y eso terminó por ahí. Bueno, todavía le adoran, todavía le buscan y creo que hay una encarnación, creo que a través de una mujer. Bueno, eso es una locura. Eso lo escuché hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no es así. Y para eso vamos a ir a nuestro primer texto, Mateo capítulo 17, versículo 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 17, 12. Dice la escritura, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué sucedió acá? ¿Quién me dice así rápidamente con respecto al tema que estamos tratando? ¿Cómo? La gente, por no conocer de dónde provenía este hombre, el no saber que era un profeta, Juan el Bautista era un profeta de Dios, ¿cierto? El no saber que las buenas nuevas que se estaban anunciando para arrepentimiento y que provenía directamente de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los mismos judíos? ¿Qué hicieron los escribas? ¿Qué hicieron estos hombres? Hicieron lo que quisieron con Juan el Bautista, tanto así que le cortaron la cabeza, lo mataron. Y no solamente pidieron la cabeza de él, sino que también pidieron la cabeza de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tremendo porque la voluntad propia de los seres humanos, y en este caso la nación, los llevó a destruir a estos hombres, que enviados por Dios lo único que querían era traer salvación a sus vidas. Pero estos hombres, de acuerdo a su voluntad propia, terminaron destruyéndolos o matándolos. Pregunto, ¿ellos se lo merecían? No. ¿Esto era justo? No. Ahora pregunto, ¿esto se pudo impedir?
Claro que sí, claro que se pudo impedir. Si allá aquel que gobernaba en esos tiempos, inclusive hablando de Jesucristo, se lavó las manos, hagan lo que quieran, él también tuvo la capacidad y la autoridad de decir, no lo maten, no lo maten, yo no veo nada injusto en este hombre. Pero ¿qué pasó? Por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa de sus decisiones propias, terminaron matándolo. Ahora nosotros conocemos ya lo que es la divina providencia. Todo esto Dios lo permitió para que se cumpliera, en este caso, la palabra del Señor y pudiésemos ser salvos, ¿cierto? En el día de ayer veía un comunicado de un enfermero y esto es terrible, o sea, el diablo es, ya lo vamos a ver, es tenaz, cómo puede llegar a introducir en cada persona para matar a la humanidad, para destruir a la humanidad. Salió confesando que las personas que ya estaban en el COVID, a punto de morir, él asesinó a más de uno. O sea, no se habían muerto. Todavía tenían la esperanza de pronto de vivir. Esas son las conclusiones que nosotros sacábamos, pero dicho por ellos mismos, esto es tenaz. Él pudo haber tomado la decisión, no dejémoslos hasta que pase lo que tenga que pasar, que viva si tiene que vivir o que muera si tiene que morir. Pero que él haya sido promotor de la muerte de muchas personas, esto solamente es la decisión propia de cada persona, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Ahora, ¿qué dice Santiago 1:14? Y antes de leer ese texto, no porque Dios nos haya creado de esta forma, ¿podemos justificar nuestros pecados? Pregunto. ¿No? Y eso es bueno que lo tenga claro. Y desde este punto es bueno que lo tenga claro. Porque todas estas cosas de una u otra forma traen problemas y traen consecuencias. Cuando yo hago lo malo, trae consecuencias malas. Cuando yo hago lo bueno, trae consecuencias buenas. ¿Qué dice Santiago 1:14? Aquí lo tenemos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Wow, esto es tremendo también. Habla de una pasión o en algunas versiones habla de concupiscencia. ¿Qué significa esto? Cualquier deseo inmoderado. No solamente tiene que ver con el tema sexual, aunque lo erradican y lo ratifican quizás en este aspecto, pero es cualquier deseo inmoderado. Hagamos algo que no, de pronto que para usted no sea ofensivo, pero para muchas personas sí. Una chanza pachuna. Quizás todos nos reímos, pero eso es un deseo del corazón. Lamentablemente es un deseo del corazón. Y estas concupiscencias nos pueden llevar a nosotros a satisfacer todo lo que está dentro de nosotros y por ende terminar haciendo y deshaciendo. Al querer satisfacer estos deseos de una manera contraria a la voluntad de Dios, lo único que trae sobre nosotros son grandes problemas y grandes consecuencias. ¿Lo han vivido? Yo lo he vivido. Si usted no lo ha vivido, hermano, creo que está llegando al nivel de Dios. Pero yo lo he vivido y lamentablemente he tenido que aprender de todo ello. Y le doy gracias a Dios porque todas estas cosas, es allí en donde repito lo que dije al principio, me llevan a postrarme delante de su presencia.
porque le he fallado a Dios y no quiero que eso recaiga sobre mi vida. Ahora, Santiago está usando dos figuras en este pasaje para apoyar este argumento. Uno, la palabra atraído encierra la idea de carnada en una trampa. Eso habla el griego. Es una carnada que pone el enemigo, es una trampa que pone el enemigo para que nosotros caigamos. Somos atraídos. Y la segunda palabra es seducido. Y en el griego encierra la idea de cebar un anzuelo. Cebar un anzuelo, cebar un anzuelo. Y acá estamos viendo dos personajes, tanto el cazador como el pescador, ¿cierto? Dos hombres que usan sus carnadas para atraer a su presa y cogerla. Eso es lo que está haciendo prácticamente el enemigo. La tentación siempre lleva en sí alguna carnada que fue provocada por nuestros deseos carnales. Qué astuto es el diablo. ¿Cuántos somos débiles? ¿Cuántas debilidades aún tenemos? ¿Cuántos luchamos por esas debilidades? Mientras muchos quizás en su interior puedan decir no me someto, no me importa, usted a quien le ha cedido su voluntad es al diablo, y el diablo lo tiene allí en esa carnada, lo está seduciendo, se lo está atrayendo, se lo está llevando para ser destruido, porque finalmente esto trae sufrimiento y finalmente esto trae castigo, no solamente por lo que el enemigo un día le ofrece y después le quita la mano. Un habitante de la calle, por ejemplo, si usted habla con muchos, lo tuvieron todo en casa, no les faltó absolutamente nada, pero el enemigo después les dio y después le quitó. ¿Y quiénes son hoy en día? Peor aún, si no conocen a Cristo, su castigo será eterno. Es que esto es tremendo, iglesia. Este tema del libre albedrío es tremendo, así que usted tiene voluntad propia, pero usted decide. Yo decido, somos nosotros quienes tomamos decisiones pertinentes a. Ahora, el problema es que si el enemigo nos atrae y cedemos, al ver este tipo de consecuencias, que espero que usted no las esté viviendo y que si ya las vivió haya aprendido, pero si vemos en la palabra del Señor ejemplos tan claros como Lot, si este hombre no hubiese visto la llanura del Jordán que lo dirigía hacia Sodoma, creo que no hubiera llegado a Sodoma, no hubiese llegado a este lugar de perdición, no hubiese sufrido las consecuencias, casi perece, de hecho su esposa pereció. De hecho, sus hijas terminan violando a su papá para poder tener hijos. Esto es tenaz. Pero todo porque vio la llanura que era de bendición y hacia allá lo llevaba. ¿Hacia dónde? ¿Qué había en Lot? Un deseo. No, esta es mejor tierra, esta es mejor bendición. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Exacto, no vamos detrás a veces de la ambición, no vamos a veces detrás de lo que es todo el tema material. Ahora, ¿qué pasó con David? ¿Qué hizo David? Miró, si no se hubiera asomado a aquel balcón, si no se hubiese visto a su vecina, si se hubiese ido más bien a la guerra en vez de quedarse allí dormido, ¿cierto? Nunca hubiera cometido adulterio y si hubiese ahorrado las consecuencias. Ahora, usted que es lector de la Escritura, ¿qué consecuencias tuvo David? No me digan ¿cuáles?
Absalón. ¿Y violó a quién? A su media hermana. Esa es una de las consecuencias. La hija, ¿cómo se llama ella? Tamar, gracias. Esta hija fue violentada a raíz de las consecuencias de las malas decisiones de David. Todo por asomarse al balcón. ¿Cuál otra consecuencia? ¿Quién? Su hijo, ¿el hijo de quién? De la que tuvo con la misma Betsabé, murió. ¿Cuál otra consecuencia? Sí, eso ya está claro. Los hijos se rebelaron contra él. Su mejor soldado perdió la vida porque él lo mandó a asesinar, porque David lo mandó a asesinar. De ahí ese Salmo 51 tan hermoso que sale a raíz de las consecuencias que este hombre tuvo que vivir. Entonces, démonos cuenta que esto no es solamente para con ellos. A veces decimos, uy, es que estar bajo la ley es peligroso, estar bajo la gracia es peor, iglesia, es peor. Y espero que un día todos nosotros podamos estudiar todo esto. Entonces, la carnada hace que no veamos las consecuencias del pecado. Pero cuando caemos, después estamos, sé propicio de mí, pecador, quita las consecuencias de mi vida. ¿Sí o no? Es por esto que el Señor nos da libre elección, nos pone a elegir. ¿Qué dice Deuteronomio? Y terminamos ya con Deuteronomio 30. Es que definitivamente acá debería estar la iglesia, toda la iglesia debería estar hoy acá recibiendo estas enseñanzas. Deuteronomio 30, 19. No, esta mujer está pila. Dice la palabra del Señor. Pongan cuidado. No se me distraigan. Dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, nos da un consejo. ¿Cuál? La vida para que vivas tú, no solamente tú. ¿Cuántos tienen hijos? Y tus hijos, ¿y quiénes más? Tu descendencia. ¿Cuántos quieren tener hijos bendecidos? ¿Ve? Eso depende de las decisiones que tú tomes. Acá hay jóvenes, acá hay muchos jóvenes que se proyectan a tener familia. ¿Cómo la van a tener? ¿Son temerosos a Dios? Ayer estábamos en un matrimonio de una persona muy especial que estuvo con nosotros en este lugar. Y como decía el pastor que estaba compartiendo el mensaje, ellos se sometieron a conocer a Dios primeramente y segundo, a tener claro qué es un matrimonio. Porque eso que ellos hagan trae bendición sobre ellos y sobre sus generaciones o su descendencia. Eso traerá la bendición, ¿sí? Cuando vemos que el apóstol Pablo dice, es mejor que no se casen, quédense como llegaron al Señor, es porque saben que el hogar es una responsabilidad y que por ende traerá problemas. Pero que aquellos que se sometan a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, son aquellos que van a recibir la bendición de Dios. Escojan. ¿Qué se me hizo? Bueno, voy por este lado entonces. ¿Qué puso delante de cada persona? La vida y la muerte. Gracias. La vida y la muerte. ¿Esto qué habla? Vida en Cristo, muerte sin Cristo. Si usted sigue viviendo a su manera, pecando de una manera deliberada, haciendo su propia voluntad, pasando por encima de los mandamientos de Dios, hermanos, déjeme decirle con todo el respeto que usted se merece, está muerto espiritualmente. Esa fue la elección que
que usted tomó. Pero si usted es una persona que se somete a Dios, que busca a Dios, que se entrega a Dios, que ora a Dios, que estudia su palabra, que se ha consagrado por completo, que constantemente quiere más y más de Él, que va en un progreso espiritual, usted ha escogido la vida. Pero también pone más cosas. ¿Qué dice? Bendición y la maldición. Hermanos, Dios es claro con respecto a todo este tema. La bendición de estar en Cristo es saber que en Él estamos plenos o completos, como dice Pablo a los Efesios, la plenitud de Cristo. Wow. La maldición estar apartados de Él. ¿Y qué más nos menciona? ¿No más? Ah, pero ¿para qué más? Con eso es suficiente para vivir. Con la bendición en Cristo. Y lamentablemente para otros es suficiente sin Cristo. Ahora, somos, como lo dije ahorita, somos nosotros quienes decidimos. Somos nosotros quienes decidimos. Veamos rápidamente. Bueno, acá hay un contexto. Estaba mirando antes de ir a Juan. Dice en el versículo 20: amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida y largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí el Señor nos está dando unas indicaciones para poseer esta vida, para poseer esta bendición. Y aunque ya la dije de una manera así parafraseada, acá nos dice el versículo 20: amando al Señor tu Dios. ¿Qué más dice? Obedeciendo, en este caso, ¿cierto? Escuchando su voz, obedeciendo a su voz, y tercero, allegándose, es decir, seguir al Señor. Y eso es lo mismo que dice Primera de Juan, prácticamente. Vamos a Primera de Juan 5:3. Dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Acá dice, no son difíciles. Pero nosotros nos complicamos la vida, hermanos, cuando solamente hay que amar a Dios y obedecer a Dios guardando sus mandamientos. ¿Qué dice segunda de Juan capítulo 6 versículo 1? ¿Sí? ¿No tenemos segunda de Juan con 6? No. Entonces será Juan 6:1. Acá sí me... Versículo 6 de Juan 2. Perdón. Versículo 6 de Juan 2. Sí, porque este solo tiene un capítulo, lo mismo que la tercera carta. Segunda de Juan, versículo 6. Segunda carta de Juan, versículo 6. Dice, no, segunda carta de Juan, bueno, les digo, capítulo 1, versículo 6. Solo tiene un capítulo, pero se los digo, capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Sí, es que me equivoqué al principio, por eso pensé que era Evangelio de Juan. Pero es segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo hemos oído desde... Es que eso está desde el principio, de Deuteronomio. Desde el principio, para que ustedes anden en él. Hermanos, empezamos bien este tema, me parece. Yo en lo personal, a mí me encanta esta confesión, me fascina, me edifica, me lleva cada día a sentir más temor por Dios,
me lleva cada día a fundamentar mi vida en Cristo Jesús, me lleva a darme cuenta a través de la palabra de Dios qué es lo que yo realmente quiero y espero, no solamente para mi vida, sino para toda mi descendencia, para mis hijos, para mis nietos. Los que se van a casar, levanten la mano. Claro, dime. ¿Tienes pregunta? ¿A que tú te vas a casar? Gloria a Dios, así es. Sí, no. Entonces, hermanos, creo que vemos claridad con respecto al libre albedrío, ¿cierto? Vemos que tenemos una voluntad propia, una elección propia, un poder para tomar decisiones, pero el Señor nos dice: obedece mis mandamientos y te irá bien, serás de bendición. ¿Listo, mis amados? Cortemos esto lo vamos a subir.